Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 173. Noble de otro ducado. Papá llegó al templo conmigo en sus brazos, y por alguna razón, Fran ya estaba esperando en la puerta. ¿Por qué estaba allí cuando no habíamos tenido tiempo de decirle que regresaríamos? Fran, ¿qué te trae a la puerta? ¿Pasó algo? Vi la llamada de la Orden de Caballeros atravesar el cielo, y consideré posible que regresarías pronto. Pensar que tendría razón, dijo Fran, mirándonos. Podía suponer que algo grave había sucedido por el hecho de que Lutz y Turi no estaban conmigo, y papá estaba aquí en el lugar de Damuel. Fran, tenemos que hablar con el sumo sacerdote. Él no está aquí. ¿Qué? Podemos hablar en sus aposentos. Gil, disculpa, pero por favor espera aquí a Sir Damuel. Te pido que le indiques que no vaya a la habitación del sumo sacerdote, sino a las habitaciones de la hermana Main. Al llegar a mis habitaciones, Fran sirvió un vaso de agua para papá, que acababa de correr por toda la ciudad llevándome. Luego nos mudamos al pasillo para hablar. Fran fue el primero en hablar, haciéndolo en voz baja. Comenzaré desde cuando usted y los demás se fueron, hermana Main. No pasó mucho tiempo después de que comencé a ser escoltado a casa que papá había llegado a mis habitaciones. Dijo que el noble de antes había entrado en la ciudad, pidiéndole a Fran que lo informara al sumo sacerdote antes de regresar corriendo a la ciudad para verificar que estaba bien. Me apresuré a la habitación del sumo sacerdote para contarle lo que había sucedido, pero, desafortunadamente, Arno me informó que estaba ausente. Sin otras opciones disponibles, decidí regresar a sus habitaciones, pero Delia me detuvo en el camino. ¿Delia? ¿Tenía algún negocio contigo? Ella dijo que el padre adoptivo de Dirk había llegado y deseaba hablar sobre la salud de Dirk contigo, ya que lo criaste. Lo envié lejos ya que ya te habías ido. Me sentí aliviado de que no estuvieras aquí mientras el sumo sacerdote estaba ausente, pero... Fran frunció el ceño como si expresara su frustración por haber regresado, pero no tendría nada de eso. A mí también me pasó mucho. Le conté a Fran exactamente lo que había pasado camino a casa. Se cruzó de brazos y se puso a pensar. Si consideramos ambos lados de esta historia, es posible que la Orden de Caballeros haya convocado al sumo sacerdote. Es probable que regrese cuando Sir Damuel lo haga. El archiduque siempre está acompañado por un grupo de caballeros cuando visita la soberanía, por lo que no hay duda de que la Orden de Caballeros carece de mano de obra en este momento, murmuró. Hermana Main, cambié su túnica azul antes de que llegue Sir Damuel. Me puse la túnica con la ayuda de Rosina, que parecía preocupada, y no pasó mucho tiempo después de que Gil regresara con Damuel. La Orden de Caballeros había contenido la perturbación en la ciudad baja y le había ordenado que volviera a su deber de guardia. Fran les dio agua a ambos y luego explicó las circunstancias en el templo. Eso es extraño, murmuró Damuel confundido. No vi a Lord Ferdinand entre los otros caballeros. Incluso me dijeron que le informara esto. ¿Estás seguro de que no está aquí? Todos estábamos confundidos por esta revelación, así que decidimos intentar visitar la habitación del sumo sacerdote una vez más. Por lo menos, tendríamos que interrogar a Arno sobre dónde había ido. Damuel dejó en claro que la situación era lo suficientemente mala como para exigir ese nivel de acción drástica. Aprendiz, agárrate a esto. Damuel, como si de repente recordara que lo tenía, sacó un anillo de una pequeña bolsa en su cadera y lo colocó en mi mano. Tenía una pequeña gema ligeramente turbia unida a ella.
Esta es la evidencia que obtuve del hombre de antes. ¿Ves el escudo de la familia del noble en él? No debería tener algo tan importante. Es pequeño y no tiene una calidad tan alta, pero tiene una piedra fey. Agárralo en caso de que ocurra algo. A diferencia de Lord Ferdinand, no tengo ninguna piedra decente que pueda prestarte. Aparentemente, como noble en el extremo más pobre del espectro, Damuel no tenía suficientes piedras preciosas para poder prestarle una a otra persona. Me puse el anillo, pensando que sería mejor que nada, incluso si perteneciera a un criminal. No cambió de tamaño para caber en mi dedo, tal vez porque no era una herramienta mágica como el anillo que el sumo sacerdote siempre me daba. Podría estar roto. La cresta es todo lo que necesitamos para evidencia, y no tiene sentido ponérsela si no puede usarla. ¿Puedes ponerle maná? Damuel preguntó. Intenté verter maná en el anillo. Parece que puedo. Solo un poco. Del mismo modo, a diferencia del anillo que el sumo sacerdote siempre me prestaba, apenas podía poner nada de mi maná en el anillo. Esa es una piedra de baja calidad. Podría romperse si le pones demasiado maná a la vez. Ten cuidado. Apreté el primero para no dejar que el anillo medio roto se me saliera del dedo mientras Fran se preparaba para llevarnos a la habitación del sumo sacerdote. Estaba posicionado directamente detrás de él, con papá y Damuel a cada lado de mí. Gil, cuida de mis aposentos por mí. Como un niño sin experiencia en la lucha, se quedaría atrás. Le habían enseñado toda su vida que la violencia estaba mal, y la conmoción de ver a alguien asesinado con un chorro de sangre hoy realmente lo había afectado. Parecía enfermo y era obvio que no estaba en un buen estado mental, pero por mucho que quisiera quedarme con él, eso simplemente no era una opción en este momento. Así que salimos de la habitación, donde un Gil rígido nos estaba viendo. Hermana Main, tenga cuidado. Por favor. Entramos en la zona noble del templo justo cuando el sumo obispo y un grupo de personas se convergieron en el mismo pasillo. Junto a su regordete vientre estaba un hombre feo, parecido a un sapo, y tenía el mismo sobrepeso. Llevaba ropa diferente, pero era la viva imagen de un ministro malvado o de algún otro político. Le seguían doncellas de santuarios grises y algunos sirvientes vestidos de forma sencilla, con un grupo de hasta 10 personas. Fran giró suavemente una esquina cercana para evitar el grupo del sumo obispo, llevándonos a un pasillo que conducía a la puerta del noble. Sería un largo desvío a la habitación del sumo sacerdote, pero eso era mejor que encontrarse con el sumo obispo en el camino. Papá me recogió, Damuel escaneó el área y Fran abrió el camino mientras caminábamos hacia la habitación del sumo sacerdote. Sir Damuel, ¿quién era el que acompañaba al sumo obispo? Es el conde Bin de Wald. Es el archinoble de otro ducado que utilizó un permiso falsificado para entrar a la ciudad. Podemos adivinar que está aquí por ti, susurró Damuel en voz baja, haciendo que papá me abrazara. Podríamos atraparlo si la Orden de Caballeros o incluso Lord Ferdinand estuvieran aquí, pero no tengo una oportunidad solo. Tiene un estatus mucho más alto que yo y tiene mucho más maná. Puede que no sepa cómo luchar como lo hacemos los caballeros, pero eso no importa cuando puede abrumarme con maná. La puerta más cercana a la puerta de los nobles apareció a la vista. Doblamos la esquina para dirigirnos a la habitación del sumo sacerdote, solo para ver al grupo del sumo obispo bloqueando el pasillo. Teníamos la intención de evitarlos, pero nos habían visto y retrocedieron para llegar aquí primero. Conde Bin de Wald, esa es la aprendiz azul de doncella del santuario, Main, dijo el sumo obispo con una sonrisa desagradable y un dedo apuntándome. Los labios de Bin de Wald se torcieron en una sonrisa de rana mientras me miraba de pies a cabeza. Oh, entiendo. Su asquerosa mirada me puso la piel de gallina por toda la piel y subconscientemente apreté más a papá. Honestamente merecía elogios por contener mi impulso de gritar, no me mires. Nos dijeron que se había ido, pero aquí regresa con sus guardianes. Supongo que fallaron, entonces. Tontos inútiles, murmuró Bin de Wald en un tono frustrado antes de extender una mano en mi dirección.
Main, te honraré con un contrato. Me niego respetuosamente. Ya me lo prometieron a alguien. Puede que esté bajo su custodia, pero me imagino que no ha firmado ningún contrato. Todo lo que necesito hacer es tomar tu sangre primero. El sapo dejó escapar un gruñido inquietante, y su estómago se sacudió cuando dio un paso adelante. ¿También va a adoptar a la hermana Main, conde Vindewald? Delia, saliendo de detrás del sumo obispo con Dirk en sus brazos, habló en un tono brillante que no encajaba con la situación. ¡Qué maravilloso! Ella y Dirk serán una gran familia feliz. Ambos recibirán las bendiciones de la nobleza. El sapo resopló burlonamente ante las palabras de Delia. ¿Yo? ¿Adoptar un asqueroso plebeyo? Nunca. Pero señor, usted ya adoptó a Dirk. No lo adopté. Lo que tengo con ese bebé es un contrato de sumisión. El conde se rió y sacó lo que parecía un contrato de adopción adecuado, pero a través de su título se podía ver que había 2 capas de pergamino. Con una amplia sonrisa en su rostro, se quitó la capa frontal para revelar el texto debajo: contrato de sumisión para un niño con devorador. ¿Qué? Eso significa que, Dirk hará. Lo mantendrán como esclavo por el resto de su vida y lo usarán como una fuente viva de maná para cargar herramientas mágicas para Vindewald, dije. Delia apretó más a Dirk y sacudió la cabeza con miedo antes de mirar desesperadamente al sumo obispo. Eso no puede ser verdad. Ella está mintiendo, ¿no es así, sumo obispo? Dijiste que Dirk y yo nos quedaríamos juntos, ¿no? No temas, Delia. El maná del bebé se usará por nuestro bien, pero se criará aquí en el templo. No te lo quitarán, dijo el sumo obispo en un tono gentil. Su rostro era el de un amable abuelo. Esto es simplemente un intercambio. Me quedaré con ese bebé y, a cambio, Main abandonará el templo. Delia palideció, mirando entre Dirk y yo. ¿La hermana Main dejará el templo en lugar de Dirk? Ella murmuró con incredulidad. Entonces, un vientre gordo la bloqueó de la vista. Este es su contrato de sumisión. Fírmalo. Me has hecho perder muchos de mis peones, tanto hoy como en primavera. Vas a llenar el agujero dejado por ellos mismos. El conde dio un paso adelante y todos retrocedimos un paso. La puerta de la habitación del sumo sacerdote, y quizás nuestra única esperanza de ser rescatados, estaba detrás de ellos. Sumo sacerdote, susurré. El sumo obispo sonrió. Desafortunadamente, tu guardián, el sumo sacerdote, está ausente. Ningún caballero vendrá en tu ayuda. Ríndete ya, para que nunca más vuelva a verte. Se giró para mirar al sapo parado unos pasos delante de él. Conde Vindewald, el archiduque y el sumo sacerdote están desaparecidos. Esta es nuestra mejor oportunidad. Puede tomar a Main y fingiré que no vi nada. Captúrala y abandona la ciudad tan pronto como puedas. Ante esas palabras, la tensión en el aire aumentó. Papá me bajó con cuidado, dio un paso adelante y desenvainó su espada. Damuel hizo lo mismo, apretando los dientes en preparación para enfrentarse a un noble más poderoso y de un estatus más alto que él. Incluso Fran sacó una daga de la bolsa en su cadera. Puedes matar a todos menos a la chica. Atrápala. A la orden de la rana, 3 hombres de su grupo dieron un paso adelante. Todos se portaron como el hombre que papá había matado, y eran como ejemplos vivos de lo que le sucedió a las personas con devorador que firmaron con los nobles. Aprendiz, vuelve. Damuel bloqueó a 2 de los hombres que saltaron sobre nosotros mientras papá y Fran manejaban al otro. Los soldados personales del conde no eran tan capaces como Damuel, un caballero formalmente entrenado. Les tomó más tiempo acumular maná para ataques simples y no pudieron luchar tan bien como él. Pero enfrentarse a 2 personas a la vez seguía siendo difícil, y aunque Damuel apenas se las arreglaba, un movimiento en falso podría costarle la vida. Papá y Fran parecían poder dominar al otro tipo, pero como no tenían defensa contra el maná, no fue tan simple como eso.
Papá habría ganado en poco tiempo si hubiera sido una pelea de espadas, pero no había nada que un plebeyo pudiera hacer cuando lo atacaban con maná. El anillo del hombre se iluminó, y justo cuando se disparó un rayo hacia papá y Fran, Damuel sacó su varita y giró. Un ruido agudo como el choque del metal resonó cuando el escudo de maná de Damuel desvió el ataque de maná. ¿Es un noble? En el momento en que Damuel hizo aparecer su varita, tanto el sapo como el sumo obispo endurecieron sus expresiones. El sumo obispo se abalanzó sobre Delia, mientras salía volando de su boca mientras gritaba. Delia. ¿Quién es ese? El caballero asignado para custodiar a la hermana Main, Delia chilló en voz baja, demasiado asustada para pensar con claridad. Los ojos del sumo obispo se abrieron y señaló a Damuel. ¿Ese hombre de aspecto lamentable es un caballero? El sumo sacerdote debe haber estado ocultando la información. Aunque el sumo obispo sabía que me habían asignado un guardia, no sabía que Damuel era un noble, ni que era un caballero, y el hecho de que estuviera usando su ropa normal para visitar la ciudad baja, había hecho que sea más difícil de adivinar. No tendremos mucho tiempo si se alerta a la orden de caballeros. Tendré que hacerlo desaparecer también. El conde anteriormente solo había estado mirando con una sonrisa, pero ahora vertió maná en su anillo con una expresión sombría antes de lanzar su mano por el aire. Una bola de maná azul claro salió disparada de su anillo, dirigiéndose directamente a Damuel. Estén atentos. Balanceé mi mano también, copiando sus movimientos. Una bola blanquecina de maná salió disparada, golpeando el brillante maná azul del conde y tirándolo. Su maná golpeó la pared con un fuerte golpe, pero la pared en sí estaba completamente indemne, como si acabara de absorber el maná. ¿Cómo se atreve a oponerse un plebeyo con devorador? Dijo el conde frustrado, poniendo aún más maná en su anillo. Observé sus manos cuidadosamente e hice lo mismo, cuidando de no verter tanto maná en mi anillo que se rompería. Lo máximo que podía hacer con un anillo tan débil era enviar una pequeña explosión de maná que desviaría su maná de su curso. Y, sin embargo, tenía que hacer algo. Damuel ya estaba ocupado con 2 hombres y no tenía margen de maniobra para hacer nada al respecto. Esto es mucho mejor que el combate físico, al menos. Si Vindewald saltara hacia mí o se balanceara, perdería en un instante, pero en un duelo de maná al menos podría ganar algo de tiempo. ¿Cuánto tiempo durarás usando una cantidad patética de maná así? El conde dejó escapar otra carcajada similar a un sapo, lanzando bola tras bola de maná hacia mí, como un león que se burla de un animal pequeño. ¡Eek! Los eliminé usando la menor cantidad de maná posible, para no romper el anillo de mierda en mi dedo. Damuel, papá y Fran estaban ocupados luchando contra las personas que tenían delante. El equilibrio de poder se desmoronaría en un caso si Vindewald comenzara a lanzarles maná. Perder no era una opción, y la ansiedad comenzaba a dificultar mi respiración. El sudor frío corría por mi espalda. Después de lanzar tantas bolas de maná que perdí la cuenta, Vindewald finalmente se detuvo y me miró con disgusto. Probablemente había durado más de lo que él esperaba. Puedo seguir adelante. Apretando el puño para que el anillo suelto no se cayera, miré a Vindewald de frente. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en mi anillo. ¿Qué es lo que diviso? Pensar que ya llevabas puesto un anillo de sumisión. Ajá, qué broma. Nunca hubo necesidad de molestarse con esto. Ya he ganado. Vindewald se echó a reír. Aparentemente estaba usando un anillo dado a aquellos con el devorador, que habían firmado un contrato de sumisión, y una vez usado, les impedía atacar a su maestro. Además, no se podría eliminar hasta que su maestro, en este caso, el conde Vindewald, anulara su contrato. Los anillos eran viles. El maestro podría verter su propio maná en ellos para infligir dolor a cualquier esclavo que lo desobedeciera. Vindewald soltó una carcajada y me miró. Obedéceme si no quieres sufrir. Me quité el anillo justo delante de sus ojos. Probablemente no estaba funcionando según lo previsto,
ya que no habíamos firmado un contrato y ya estaba medio roto. Solo digo que viene de inmediato. ¿Qué? El sapo abrió mucho los ojos. Detrás de él, la cabeza calva del sumo obispo estaba roja de ira. Chica insolente, gritó antes de arrancar a Dirk de las manos de Delia. ¡Ah! Sucedió tan repentinamente que Delia no pudo hacer nada más que mirar fijamente, con los ojos muy abiertos cuando el sumo obispo drenó con fuerza el maná de Dirk usando una piedra fey. La cara del bebé palideció, y comenzó a convulsionarse con el fuerte agarre del sumo obispo. Dirk. Delia gritó, extendiendo la mano para llevarlo de regreso. Pero el sumo obispo chasqueó la lengua y apartó las manos de Delia. Los bebés nunca tienen suficiente maná, resopló después de terminar de robarle maná a Dirk. Luego balanceó su mano y disparó una bola de maná. Apresuradamente volví a poner el anillo y desvié el tiro, luego miré al sumo obispo con los dientes apretados. ¿Cómo te atreves a hacerle eso a Dirk? La ira llenó todo mi cuerpo. Pero antes de que pudiera aplastarlo, el sumo obispo empujó a la ahora débil y exhausto Dirk frente a él. ¿Eres capaz de atacar a este bebé? ¿Acaso piensas arruinar la vida de Delia? Detente. Hermana Main, por favor detente. Te lo ruego. Delia gritó aterrorizada. Su rostro se contorsionó miserablemente cuando vio a Dirk siendo usado como un escudo humano. No podría aplastar a nadie con ella rogando desesperadamente así. Tomé una bocanada de aire ansiosa, sin saber qué hacer. Y luego sucedió. Una de las doncellas del sumo obispo me agarró por el costado, caminando sigilosamente mientras todos estaban distraídos. Ek. Main. Sí. Buen trabajo, Jenny. Sigue sujetándola, exclamó el sumo obispo antes de tirar al lánguido Dirk a Delia. Pude ver a Delia llorando y abrazando a Dirk por el rabillo del ojo. Suéltame. Le grité a la doncella del santuario. No. Mientras el sumo obispo me acogía y me obligaba a ofrecer flores día a día, Rosina y Vilma fueron acogidas por ti y se les permitió experimentar la comodidad que una vez tuvimos con la hermana Christine. Eso simplemente no es algo que pueda perdonar. Los susurros cantores de Jenny estaban teñidos de amabilidad, pero el odio hirviente escondido debajo de todo envió un escalofrío helado por la espalda. Si me sacaran del templo, Rosina y Vilma serían enviadas de vuelta al orfanato. Jenny no quería nada más que fueran miserables allí, y sabía que no había nada que pudiera decir que la hiciera soltarme. Podemos considerar el contrato hecho entonces, dijo Vindewald con una risa gutural. Él comenzó a caminar de esta manera. El agarre de Jenny no se aflojó sin importar cuánto luché. Era ágil con brazos delgados, pero una niña débil como yo ni siquiera podía acercarse a dominar el agarre de una mujer adulta. Vindewald sacó su varita brillante y la convirtió en un cuchillo. La mirada en sus ojos mientras blandía era la viva imagen de cómo Psiquicosa me había mirado. Eran los ojos de un noble que creía que, como plebeyo, yo era inferior a él, y que someterme a él era la forma correcta del mundo. Todo lo que pude hacer fue temblar de miedo, tal como lo había hecho cuando Psiquicosa me había tirado un cuchillo. La punta de la hoja brillante se acercó, luego cortó la punta de mi dedo. ¡Ay! A diferencia de los cortes superficiales que Lutz haría para los sellos de sangre, Vindewald había clavado profundamente en mi dedo, sin preocuparse por ningún dolor o daño duradero. La sangre casi instantáneamente comenzó a filtrarse de la herida. Abre tu mano. Tomó un contrato y lo empujó hacia mí, con una sonrisa desagradable todo el tiempo. Su cara de sapo solo se volvió más asquerosa cuando se acercó a mí. Lo fulminé con la mirada y cerré la mano con tanta fuerza como pude, desafiando, pero no había forma de evitar que la sangre goteara. Te dije que abrieras la mano. Me agité, tratando de evitar que me agarrara la mano y la abriera. Estaba lo suficientemente débil como para que terminara tan pronto como sus manos estuvieran sobre las mías. No, no, no. Vete. ¡Ay! Déjala. Escuché un rugido,
y un segundo después papá pateó a Jenny por detrás tan fuerte como pudo. La fuerza absoluta nos envió a los dos volando hacia Grindelwald. Choqué contra su barriga gorda, tirándonos a todos al suelo, y por un segundo no pude respirar, aplastándome entre Jenny y él como estaba. En cuestión de segundos, papá corrió y me sacó de entre ellos antes de levantarme y sostenerme en un brazo. «Lo siento, Maine». «¿Lo hice a tiempo?», preguntó, sin mirarme. Tiró de Jenny un poco con su mano libre mientras ella jadeaba por aire, luego pateó su estómago. Ella voló lejos de Grindelwald con un gorgoteo, liberando el contenido de su estómago. «Eso fue simplemente cruel», murmuró el sumo obispo. Tanto él como sus asistentes temblaban al ver la violencia que normalmente nunca se veía en el templo. Papá les dio una mirada fría. «¿Entonces estás diciendo que no es cruel apuñalar a una niña con un cuchillo y obligarla a un contrato de esclavos con el que no está de acuerdo?» «Silencio, plebeyo». Grindelwald, cuyo rostro estaba rojo brillante por la humillación mientras se sentaba en el suelo, agitó con enojo su mano oscilante. Disparó una explosión de maná más grande que nunca antes, y la bola masiva de maná azul brillante vino bien para nosotros. Estaba demasiado cerca para lanzar mi propia explosión de maná para desviarlo. «Estoy muerta». Apreté los ojos cuando la pelota se disparó hacia mí, pero papá era más valiente. Me agarró en un abrazo e inmediatamente saltó a un lado, rodando una vez que golpeó el suelo. Papá no había esquivado por completo el ataque de maná. Su hombro hasta el codo estaba rojo brillante, como si hubiera sido quemado. La visión de él gimiendo de dolor activó un interruptor dentro de mí. Me deslicé de los brazos de papá y me puse de pie. Cerré mis ojos en Grindelwald, que estaba acumulando maná para un segundo ataque, y lo golpeé con todo mi maná desde el principio. «Te haré pagar», grité, y la fuerza de todo el maná en mi cuerpo hizo que la piedra fey en el anillo se rompiera como un globo reventado. En el mismo momento, toda la fuerza de mi aplastamiento golpeó a Grindelwald. Parpadeó sorprendido y cayó de rodillas con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Intentó mover sus manos temblorosas, solo para descubrir que no podía moverlas en absoluto, como si pesos pesados estuvieran aplastando su cuerpo por todos lados. No tenía intención de dejarlo hacer nada más. «Conde Grindelwald». La voz de pánico del sumo obispo hizo que mi cabeza se volviera hacia él con una mirada fulminante. No le tenía miedo ahora que había renunciado a su escudo humano. Pero el segundo después de que ese pensamiento pasó por mi mente, sacó una piedra negra del bolsillo de su túnica. «No pienses que el mismo truco funcionará conmigo 2 veces». La piedra fey negra en sus manos estaba chupando mi maná en el aire. Entonces mostró una sonrisa satisfecha. Seguí aplastándolo con maná, pero todo fue absorbido directamente por la piedra. Bajé la guardia. «Pensar que tenía tanto maná en ella», dijo Grindelwald. Lo vi tambaleándose por el rabillo del ojo antes de hacer aparecer su varita, su sonrisa despectiva reemplazada por una expresión completamente en blanco. Capítulo 174. El talismán negro. «Aprendiz». Damuel, con una expresión de pánico en su rostro, sacó su varita brillante y se paró entre el conde y yo. Mientras protegía mi lado derecho con una luz roja, seguí vertiendo maná en la piedra del sumo obispo mientras su rostro se retorcía con certeza. Su propia victoria. «Pierdes tu tiempo», dijo, soltando una carcajada. Pero un segundo después, la piedra fey negra emitió un sonido de estallido, y un resplandor de luz amarilla comenzó a brillar a través de ella. Una grieta atravesó la superficie lisa de la piedra fey, luego otra. «¿Qué?», el sumo obispo murmuró en estado de shock. Lo ignoré, mirando intensamente la piedra fey mientras continuaba vertiendo maná en ella. La piedra negra se estaba volviendo amarilla ante mis ojos. «¿Qué está pasando?». El negro se desvaneció y, por un breve momento, se combinó con el amarillo dentro de la piedra fey para que pareciera dorado. Un destello deslumbrante brilló a través de las numerosas grietas delgadas, y luego la piedra fey comenzó a desmoronarse como arena dorada.
El sumo obispo observó el polvo dorado deslizarse entre sus dedos, con sus labios temblando y sus ojos más abiertos que nunca, mientras luchaba por creer lo que acababa de presenciar. Mientras tanto, seguía aplastándolo con maná. Main, ¿qué demonios estás? El sumo obispo me miró con ojos inyectados en sangre, luego inmediatamente se agarró el pecho y comenzó a toser sangre cuando mi aplastamiento lo golpeó de frente. Comencé a acumular más maná, pero luego escuché a Damuel gruñir de dolor también. Me di vuelta hacia él y vi que estaba arrodillado en el suelo. Debió haber perdido incluso la fuerza para agarrar su varita brillante cuando cayó de su mano y desapareció en el aire. Damuel se inclinó lentamente hacia adelante, como si lo siguiera hacia abajo, luego se derrumbó en el suelo. ¿Sir Damuel? Corrí hacia él. Su respiración era irregular y había caído inconsciente. Ni siquiera gritar su nombre lo despertó, todo lo que hizo fue gemir. ¡Qué caballero más patético! Ni siquiera puede soportar esta cantidad de maná, dijo el sapo burlándose, dejando escapar un resoplido. Damuel estaba indefenso mientras estaba inconsciente. Miré a mi alrededor en busca de ayuda y vi que, de los 3 soldados con devorador del lado del sumo obispo, solo uno seguía de pie, e incluso él apenas se mantenía en pie. Pero este tercer hombre fue atendido rápidamente cuando papá lo agarró por la cabeza y lo golpeó contra el suelo como si estuviera tirando una pelota de baloncesto, y sus ojos se volvieron hacia su cabeza cuando cayó inconsciente. Papá entonces aceleró mi camino, protegiendo su brazo izquierdo. Main. Papá. Fran había resultado herido durante la pelea y estaba sin aliento mientras se desplomaba contra la puerta que conducía a la puerta del noble. El sumo obispo estaba arrodillado en el suelo y tosía más sangre mientras sus doncellas de santuario grises se movían nerviosamente. Y Delia estaba abrazando al inerte Dirk, congelado en su lugar. Los únicos que permanecieron en gran medida ilesos fueron el conde y yo. De repente, en medio de todo el caos, se abrió la puerta de la habitación del sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote salió, a pesar de que había dicho que estaba ausente. Sus ojos se abrieron en el área del desastre en el pasillo. ¿Qué demonios pasó aquí? A cualquiera le habría sorprendido salir de su habitación para encontrar a un grupo de heridos tirados en el suelo, algunos de ellos parecían cadáveres. Pero la pregunta más importante que tuve fue por qué no nos había notado antes dado todo el ruido que habíamos estado haciendo justo afuera de su puerta. Eso fue lo más confuso de toda la situación. Sumo sacerdote, estoy seguro de que Arno dijo que estabas ausente. ¿Por qué estás aquí? Exigió el sumo obispo, con una voz que sonaba más como un chillido desesperado. El sumo sacerdote lo miró completamente imperturbable. Creo que debería ser evidente, le dije a Arno que informara a los visitantes que estaba ausente. Pero en realidad no estaba en mi habitación, eso no era mentira. Eso sin duda significaba que se habían reunido en su sala de conferencias. Estaba completamente cerrado desde la habitación exterior usando maná, lo que explicaba por qué no nos había escuchado. El sumo sacerdote examinó el pasillo, asimilando todo lo que vio. Él entrecerró los ojos un poco cuando me encontré con su mirada, así que me escondí detrás de papá. Probablemente era obvio que había dejado que mi maná se soltara. Mientras tragaba con dificultad, temblando de miedo de estar atado a una silla y dar una conferencia sobre los terrores de la piel hirviendo, el sumo sacerdote se frotó la sien y se volvió hacia el sumo obispo. Eso es suficiente sobre mí, sumo obispo. Me gustaría que explicaras lo que ha sucedido aquí. Parece que tenemos un visitante que nunca antes había visto, y debo preguntar quién es exactamente. El sumo obispo no hizo ningún intento por responder la pregunta del sumo sacerdote, en cambio, solo apretó los labios y lo miró. La varita brillante ya había desaparecido de la mano de Vin de Wald, y miró al sumo sacerdote con la expresión arrogante de un noble. ¿Hay alguna necesidad de que le dé mi nombre a un sacerdote? Estoy aquí con la debida autorización. Me gustaría ver tu permiso. ¿Y por qué me molestaría en perder el tiempo tratando con personas como un simple sumo sacerdote?
Había pensado que el sumo sacerdote era un noble de bastante alto nivel por sus tratos con la orden de caballeros, pero Vindewald era de otro ducado y lo veía como otro sacerdote del templo, sumo sacerdote o no. Su arrogancia estaba saliendo con toda su fuerza, y aparentemente influenciado por eso, el sumo obispo recuperó su propia confianza engreída. Se puso de pie y se limpió la sangre de la boca. Su rostro se contorsionaba cada vez que tosía. Sumo sacerdote, este es un noble de Arensbach. No me diga que pretende causar un incidente diplomático en ausencia del archiduque. Creo que usted fue quien causó un incidente diplomático. El archiduque está ausente para la conferencia de archiduque, lo que significa que no está disponible para firmar ningún permiso para los nobles externos, respondió el sumo sacerdote con frialdad. El sumo obispo titubeó y miró a su alrededor. Cuando sus ojos se posaron en mí, sus labios se curvaron en una sonrisa desagradable. Se le dio el permiso con mucha anticipación. Por lo tanto, este incidente no es mi responsabilidad. Main es la que perturbó la paz del templo y atacó a un noble. Si alguien es responsable de esto, es ella. Arréstala de inmediato bajo el cargo de desafiar a la nobleza. El sumo obispo me señaló con un dedo odioso mientras intentaba echar la culpa, y luego tosió más sangre. Miró entre su mano y la salpicadura de sangre en el suelo. Solo mira esto. Ella me ha atacado no una vez, sino 2 veces. Eso no es algo que ella haría sin malicia. Ella debería asumir toda la responsabilidad por esto, gruñó él, mientras la saliva volaba de su boca. Vindewald, asintiendo en acuerdo, respaldó al sumo obispo. De hecho, ella también me atacó. Un simple plebeyo vestido con una túnica azul más allá de sus medios me lanzó maná a un noble. De todos, esta niña merece más castigo. Vindewald también me señaló, luego dejó escapar su risa asquerosa y ronca. Era la misma lógica noble que Psiquicosa había usado. Ningún plebeyo debería jamás desafiar a un noble. Ahora bien, sumo sacerdote. Captura a Main. Asegúrate de que no pueda usar su maná, exigió el sumo obispo. El sumo sacerdote suspiró antes de caminar hacia mí. Papá apretó mi mano con fuerza mientras lo veíamos acercarse lentamente, y yo apreté su espalda. Veo que dejaste que tu maná volviera a arrasar, Main. Hubo circunstancias atenuantes. Así parece, murmuró el sumo sacerdote mientras me miraba, sus ojos tristes y llenos de simpatía. Más que nada, eso demostró que no podría protegerme. Sumo sacerdote, ¿me castigarán por esto? Atacaste al sumo obispo y a un noble de otro ducado, después de todo. Me imagino que usted, su familia y todos sus asistentes serán ejecutados. Lo siento, papá, dije mientras lo miraba. Papá soltó una breve carcajada. Estaba preparado para morir cuando te uniste al templo por primera vez, y estoy preparado para morir ahora. No te preocupes. Pero no pude evitar preocuparme. Si tan solo hubiera hecho todo lo posible con mi maná y matado tanto al sumo obispo como a ese sapo antes de que saliera el sumo sacerdote. Eso habría eliminado toda la evidencia, dije bromeando encogiéndome de hombros. El sumo sacerdote asintió, con un breve destello de dolor en su rostro. Desafortunadamente, dado que ambos son incompetentes e incapaces de terminar un trabajo adecuadamente, es demasiado tarde para que escondan evidencia ahora. El sumo sacerdote era el más confiable de todos los nobles que conocía, e incluso él dijo que no podía salvarme. Era difícil pensar en alguien más que pudiera ayudar. Suspiré. Al final, el talismán del hermano Sylvester no ayudó en absoluto. Supongo que nunca puedes confiar en un hombre que dice que te ayudará, le dije mientras sacaba el collar encadenado de detrás de mi túnica. Todavía había un fuego dorado balanceándose dentro de la piedra negra, pero eso fue todo. Al igual que Vindewald y el sumo obispo habían dicho, sería ejecutada por desafiar a los nobles como un simple plebeyo. Hermano Sylvester, mentiroso, pensé mientras miraba el collar. El sumo sacerdote se inclinó para mirarlo. Miró la piedra por un segundo sólido,
luego abrió los ojos con incredulidad. Main, ¿de dónde sacaste esto? El hermano Sylvester me lo dio como agradecimiento por dejarlo ir a un divertido viaje de caza en el bosque de la ciudad baja. Dijo que es un talismán. Entiendo. Eso es absolutamente el talismán, debo decir. Hará las cosas mucho más fáciles, dijo el sumo sacerdote, su expresión plana ahora reemplazada por una leve sonrisa. Aparentemente, el talismán era tan poderoso que el sumo sacerdote confiaba en poder despachar tanto al sumo obispo como a Bin de Wall. Lamento dudar de ti y llamarte mentiroso, hermano Sylvester. Mientras agradecía internamente a Sylvester, el sumo sacerdote miró lentamente entre papá y yo. Sin embargo, solo será útil si estás preparado para fortalecer tu resolución. Lo miré. Si había una manera de salvar a mi familia y a mis asistentes, todos ellos me habían apoyado hasta ahora, entonces estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. ¿Fortalecer mi determinación para qué? Ser adoptada. ¿Por Lord Carstead? Si es así, ya he. Antes de que pudiera terminar mi oración, el sumo sacerdote sacudió la cabeza para interrumpirme. No Carstead. Sylvester. Mi futuro padre adoptivo no sería el confiable Carstead, sino el imprevisible hombre niño Sylvester. La idea fue tan sorprendente que todo lo que pude hacer fue mirar al sumo sacerdote, con los ojos muy abiertos y la boca abierta. Por un segundo pensé que estaba bromeando, pero sus ojos dorados estaban mortalmente serios. ¿La hija adoptiva de Sylvester? Él era el tipo de persona que comenzaba a tocar mi mejilla en nuestra primera reunión y exigía que chillara Poey, pero lo había conocido las suficientes veces como para saber que no era una mala persona. Sin mencionar que Sylvester me había dado este talismán porque quería protegerme. Si realmente pudiera salvar tanto a mi familia como a mis asistentes, no me importaría convertirme en su hija adoptiva. Estoy lista. Si eso significa salvar a todos, lo haré de inmediato. Main. Papá gritó con los ojos muy abiertos, pero yo solo sacudí la cabeza. Lo siento, papá, pero quiero proteger a todos. Espero puedas perdonarme. Eso es todo lo que necesitaba escuchar, dijo el sumo sacerdote, dejando caer un anillo con una piedra amarilla en mi palma. La piedra era mucho más grande y más transparente que la piedra fey del anillo de evidencia que acababa de romperse. Podría decir de un vistazo que era mucho mejor en calidad. Main, reza al viento por protección. Ora para proteger lo que te importa de mi maná. ¿De tu maná, sumo sacerdote? Le pregunté mientras miraba hacia arriba, y él me lanzó una sonrisa malvada como nunca antes lo había visto hacer. Sí. Si esa puerta de allí se abre y el maná se derrama por todas partes, será bastante difícil arreglarlo todo. Haz un escudo de viento alrededor de la puerta para evitar que eso suceda. Ahora tenemos la justicia de nuestro lado, Main. Es mejor que usemos esta oportunidad para eliminar a los que se nos oponen. Aparentemente, el sumo sacerdote se había sentido extremadamente frustrado con la situación en la que el sumo obispo y el sapo lo habían metido. No sabía exactamente que había puesto la justicia de nuestro lado, pero de cualquier manera me dio la espalda con una sonrisa divertida en su rostro, antes de caminar hacia los dos. Sumo sacerdote, ¿has sellado el maná de Main?, preguntó el sumo obispo mientras miraba en mi dirección. Le di una herramienta mágica, respondió el sumo sacerdote sin problemas. La herramienta mágica que me había dado era para manejar maná, no para sellarlo, pero el sumo obispo interpretó esa respuesta de la manera que más lo favorecía. La tensión se drenó de su cuerpo aplastado y le dio una sonrisa arrogante. Muy bien. Creo que es mejor que confiemos a este peligroso criminal a Arensbach y les permitamos sacarla de este ducado. El sumo sacerdote convocó su varita con una sonrisa astuta, como si se burlara del sumo obispo por actuar como su arrogante habitual. Luego apuntó su varita hacia él. Fue una clara amenaza. ¿Qué estás? El sumo sacerdote cantó algo mientras agitaba su varita, lo que hizo que rayos de luz salieran disparados de su punta y envolvieran al sumo obispo.
cayó al suelo como una muñeca sin vida, luego comenzó a rechinar los dientes. Sumo sacerdote. ¿Qué significa esto? Sería inconveniente para ti morir aquí. Eso es todo. Morir, respondió el sumo obispo, aturdido por la repentina palabra violenta. El sumo sacerdote le dio la espalda y enfrentó a Vindewald, quien señalaba la varita brillante del sumo sacerdote con claro pánico en sus ojos. ¿Por qué un simple sacerdote tiene uno de esos? Porque soy un noble que se graduó de la Academia Real, por supuesto. Aparentemente, la varita brillante era prueba de haberse graduado de la Academia, algo que nunca se esperaría de un sacerdote criado en el templo. No era algo que los nobles de otros ducados sabrían, pero el sumo sacerdote no había sido criado en el templo. Era un noble de un estatus lo suficientemente alto como para que el comandante de la Orden de Caballeros se inclinara sobre una rodilla para saludarlo. Duelo, conde Vindewald. ¿Por qué sabes mi nombre? ¿Cómo podría olvidar el nombre del noble externo que intentó ingresar a la ciudad sin el permiso del archiduque, solo para ser detenido por la Orden de Caballeros? El sumo sacerdote sabía todo sobre el incidente, incluido el nombre y las circunstancias de Vindewald. Como siempre, no pude evitar sentirme impresionada por su diligencia. Fue bueno tenerlo como aliado. Seguro piensas que estarás a salvo mientras puedas escapar de este ducado, pero ahora tenemos la justicia de nuestro lado. No dejaré que te vayas tan fácilmente. ¿Justicia, dices? Podía sentir al sumo sacerdote vertiendo su maná en su varita. Vindewald también debe haberlo sentido, ya que dejó de mirar y apresuradamente preparó la suya. El sumo sacerdote estaba vertiendo una cantidad tan inmensa de maná en su varita que no pude evitar jadear. Empequeñeció la miseria del maná que el sapo había estado usando antes. Papá, date prisa y lleva a Sir Damuel a la puerta donde está Fran. Grité, luego corrí hacia Fran. Hizo una mueca e intentó ponerse de pie cuando me acerqué. No te muevas, solo quédate quieto. No había podido distinguirlo desde lejos, pero Fran estaba cubierto de pequeños cortes y contusiones. Lo siento, Fran. ¿Estás bien? Yo soy quien debería disculparse, apenas pude ayudarte en absoluto. No había forma de que un sacerdote gris no entrenado en la batalla, y al que se le había enseñado desde su nacimiento que la violencia estaba mal, fuera usado para situaciones como esta. Fue mi culpa por involucrarte en esto en primer lugar. No te desprecies a ti mismo. Te las arreglaste para obtener algunos cortes sin interponerse en mi camino. Tienes buenos ojos en ti. Con un entrenamiento adecuado, serías un buen luchador, dijo papá mientras llevaba a Damuel a la puerta. Me adelanté protectoramente para que todos estuvieran detrás de mí, luego comencé a orar mientras vertía maná en mi anillo. Oh diosa del viento Chutzaria, protectora de todos. Oh 12 diosas que sirven a su lado. Imaginé un escudo que nos rodeaba a ambos y a la puerta mientras continuaba. Por favor escucha mi oración y préstame tu fuerza divina. Concédeme tu escudo de viento, para que pueda repeler a aquellos que pretenden causar daño. Con un sonido agudo y metálico, un escudo de viento apareció en el aire. Main, murmuró papá, ya que nunca antes me había visto usar magia. Lo mantuve detrás de mí y seguí vertiendo maná en el escudo de viento. Los protegeré, pase lo que pase. El sumo sacerdote y Vindewald todavía estaban vertiendo maná en las varitas sin disparar ningún tiro, pero eso solo fue suficiente para provocar chispas en el aire a su alrededor. Uno golpeó el escudo de viento y explotó en una pequeña explosión. Está bien. Los protegeré a todos. Su maná hinchado estaba en efecto aplastando todo a su alrededor, y sin protección, el sumo obispo y sus asistentes yacían temblando en el suelo mientras las chispas volaban a su alrededor. En medio de todo eso, Delia comenzó a buscar frenéticamente a su alrededor en busca de seguridad, y Dirk la abrazó con fuerza. Al ver mi escudo de viento, se puso de pie sobre sus piernas vacilantes. Por favor, hermana Main. Ayuda. Por favor, salva a Dirk.
gritó desesperada. Pero tenía mis manos completamente llenas vertiendo maná en la piedra fe de mi anillo para mantener el escudo contra el viento y contener la inmensa cantidad de maná que irradiaba el sumo sacerdote y Bin de Wald. Proteger a papá, a Fran y al inconsciente Damuel era mi prioridad, no tenía margen de maniobra para ayudar a Delia y Dirk. Entra tú misma al escudo si quieres estar a salvo. No me puedo mover. Delia se inclinó hacia adelante para proteger a Dirk de las chispas voladoras, esquivando desesperadamente las olas aplastantes mientras se abría camino. Sus pasos eran pesados como si le empujaran hacia el suelo. «Hermana Main, ¿vas a ayudar a Delia?», Fran preguntó con reproche. Sacudí mi cabeza. No tengo margen de maniobra para ayudarla. Pero si ella quiere meterse dentro del escudo ella misma, es libre de hacerlo. Pero... Fran continuó antes de irse, insatisfecho. Bajé los ojos. Podía entender su desaprobación, y recordé que me había dicho que cortara a Delia por completo, pero no pensé que fuera correcto dejarlos para enfrentar el maná y dejarlos morir juntos. Dirk en particular ya estaba al borde de la muerte, se vio obligado a firmar un contrato y luego se le drenó el maná por la fuerza. Él no tuvo la culpa aquí. Una vez que le expliqué esto a Fran, se tragó su reproche, pero todavía había una expresión de dolor en su rostro. Todo lo que hizo fue susurrar: «Por favor, no dejes que ella te explote». Delia avanzó lentamente hacia el escudo, luego se desplomó exhausta. Pero ni siquiera eso fue suficiente para que ella soltara a Dirk. Mientras se sentaba con él en sus brazos, me miró, su cabello carmesí revoloteando detrás de ella. «Muchas gracias, hermana Main. Delia, te permitiré entrar dentro del escudo porque no deseo que ninguno de ustedes muera. Pero eso no significa que haya olvidado lo que hiciste. Ten en cuenta eso». Por supuesto. Los asistentes del sumo obispo vieron eso y parecieron pensar que incluso si no los perdonara, al menos les perdonaría la vida. «Hermana Main, podemos entrar también», dijeron, cada uno caminando penosamente y con ganas de entrar en el escudo también. «Si puedes entrar, entonces ciertamente. Te agradecemos». Pero de los 3 que intentaron ingresar al escudo de viento, solo uno tuvo éxito. Los otros 2 fueron arrastrados por el viento. «¡Ya! No». Delia y la doncella del santuario dentro del escudo parpadearon mientras veían a las otras 2 salir volando repelidas. ¿Pero por qué? Aquellos con malas intenciones no pueden pasar el escudo. No fue mi culpa que salieran volando, el escudo fundamentalmente no permitiría el paso a nadie que quisiera dañar a los que están dentro de él. Esas 2 doncellas del santuario tenían la intención de dañarme a mí, por golpear al sumo obispo con maná. Papá, por golpear a su compañera doncella del santuario Jenny, o Delia y Dirk, posiblemente por entrar primero al escudo. No era lo suficientemente santo como para tratar de salvar a las personas que querían hacerme daño a mí o a las personas cercanas a mí, ni tuve tiempo para preocuparme. Es una pena que no hayan podido entrar, pero eso es todo, murmuré justo cuando el sumo sacerdote pronunció algunas palabras. Su maná se hinchó inmensamente. Justo cuando todo estaba a punto de explotar, la puerta detrás de nosotros se abrió. «Te mantuve esperando, Main». Sylvester dijo eso con una sonrisa. Cuando él y Karstedt salieron, justo cuando el maná salió disparado de las varitas del sumo sacerdote y Bin de Wald. «¿Qué demonios está pasando?», él gritó. «Ambos, entren al escudo. Y por favor cierra la puerta», grité mientras veía 2 enormes rayos de maná chocar frente a mis ojos. Capítulo 175, La fuente de la lucha. Sylvester y Karstedt, exhibiendo tiempos de reacción verdaderamente loables, cerraron la puerta y saltaron detrás del escudo de viento en un abrir y cerrar de ojos. Vertí tanto maná como pude en el escudo para fortalecerlo, tenía que proteger a todos dentro, sin importar qué. Los rayos de maná que el sumo sacerdote y Bin de Wald habían disparado de sus varitas se juntaron con tanta fuerza que comenzaron a surgir entre ellos, el exceso de energía azotando.
Pero había una diferencia obvia en el tamaño y el poder de su maná, y en poco tiempo el maná del sumo sacerdote abrumó a Bin-Dewald, empujando su rayo hacia atrás hasta que lo golpeó y lo envió volando. Se estrelló con fuerza contra la pared antes de caer al suelo con un ruido sordo. Estaba cubierto de quemaduras al igual que papá, y rodó por el suelo dejando escapar gemidos doloridos que lo hacían sonar aún más como un sapo. El sumo obispo había sobrevivido gracias a las bandas de luz que lo envolvían, pero estaba completamente helado, con los ojos bien abiertos. Debe haber sido aterrador ver los enormes rayos de maná colisionando justo frente a él. Sin embargo, las doncellas grises del santuario y los soldados con devorador colapsados no se veían por ninguna parte. No tenían medios de protegerse de la explosión de maná que los había borrado de la existencia. Main, así es como destruyes la evidencia. Sé minucioso si lo vas a hacer. Se supone que ninguna de estas personas debe estar aquí en primer lugar, dijo el sumo sacerdote mientras miraba al sapo con ojos fríos y sacaba su varita sin piedad. Bin-Dewald chilló y se alejó arrastrándose lo más rápido que pudo, pero el sumo sacerdote lo alcanzó en unos pocos pasos. Su falta de misericordia era muy apreciada cuando era un amigo, pero nunca lo querría como enemigo. El sumo sacerdote es un poco aterrador. Ferdinand, ¿no es eso suficiente?, dijo Sylvester. Y Main, deshazte del escudo. Ya no lo necesitamos. No vestía la túnica azul de un sacerdote, sino más bien un atuendo más elegante que cabría esperar de un noble. Dio un paso adelante, azotando su brillante capa amarilla detrás de él. Dejé de verter maná en el escudo según las instrucciones, dejando que se desvaneciera, y el sumo sacerdote también hizo que su varita desapareciera. Apártate, Ferdinand. Sylvester levantó la barbilla mientras hacía el pedido. En respuesta, el sumo sacerdote dio un paso atrás y se arrodilló ante Sylvester, con los brazos cruzados frente a su pecho. Mi mandíbula cayó al ver al sumo sacerdote arrodillado. Todos los sacerdotes azules tenían el mismo estatus dentro del templo, y se le enseñó que no había necesidad de arrodillarse dentro del templo, por lo que el sumo sacerdote no se inclinaría ante Sylvester de esa manera si fuera un sacerdote azul. Pensé que el hermano Sylvester era solo un sacerdote de alto estatus, pero ¿fue tal vez falso todo el tiempo? Sabía por lo cerca que habían parecido durante la oración de primavera que él y el sumo sacerdote habían regresado, pero el sumo sacerdote nunca había hecho nada para expresar una brecha de estado tan clara antes. Si asumiera que había visto un lado más personal de su relación durante la oración de primavera, entonces sería así como actuaron durante los asuntos públicos oficiales. En otras palabras, Sylvester no solo no era un sacerdote azul, sino que tenía un estatus lo suficientemente alto como para que alguien con un estatus más alto que cualquiera en la orden de caballeros se arrodillara ante él. ¿Estoy a punto de ser adoptada por alguien ridículamente importante? Sentí un sudor frío correr por mi espalda. Sylvester tenía un estatus lo suficientemente alto como para reprimir al sumo obispo y hacer que el sumo sacerdote se arrodillara. Para ser justos, tenía que ser para salvarme a mí y a todos los demás, pero todavía estaba saliendo del campo izquierdo para mí. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba procesar la situación. Ah, Sylvester. Has venido en el momento perfecto. Hazme un favor y ordena a este tonto insolente que deshaga estas ataduras, dijo el sumo obispo mientras miraba entre él y el sumo sacerdote, todavía atado por las bandas de luz. Parecían conocerse. Pero todo lo que Sylvester hizo fue mirar en dirección al arrodillado sumo sacerdote sin ordenarle que deshaga las ataduras. Me apresuré a la llamada de la Orden de Caballeros, y este desastre es lo que encuentro. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién eres? Bin-Dewald gruñó, su cabeza disparó de un lado a otro entre Sylvester y el sumo obispo. No estaba siguiendo la situación en absoluto. Karstedt dio un paso delante de Sylvester, con los pies firmemente plantados y la cabeza en alto, miró a Bin-Dewald. Te sientas ante el mismo Auberenfest. ¿Qué? Bin-Dewald señaló a Sylvester, temblando. Eso no puede ser. Esto es una mentira, repitió una y otra vez. Personalmente,
No tenía ni idea de por qué estaba temblando como una rana mirando la boca abierta de una serpiente. Y mientras inclinaba la cabeza confundida, escuché un crujido, cuando papá se levantó para poder arrodillarse también. Me escabullí y susurré: papá, ¿sabes quién es él?, en voz baja. Solo hay una persona en el ducado que tiene el mismo nombre que esta ciudad, y ese es el archiduque, respondió en voz baja, con una expresión sombría en su rostro. ¿Qué? Sylvester, el estudiante de primaria de tamaño adulto, ¿es el archiduque? Quería gritar, pero me tapé la boca con la mano y me tragué la sorpresa. Este tipo tocó la mejilla de una chica que acababa de conocer, la hizo decir poey, le arrebató el palo del pelo, realizó acrobacias delante de las granjas, cazó en el bosque de la ciudad baja sin ningún guardia. ¿Y él es el archiduque? ¿Un bicho raro como él, el archiduque? ¿Qué? ¿Este ducado va a estar bien? ¿Te atreves a seguir jugando al tonto? Tu grosería te puede costar la vida. Así no se le habla a Oberenfest. Arrodíllate, ahora. Ladró Karstedt, interrumpiendo mis pensamientos mucho más irrespetuosos. Sí, señor. Salté sorprendida e inmediatamente me arrodillé en el suelo. Main. ¿Qué demonios estás haciendo allí? Karstedt llamó con una voz teñida de exasperación y confusión. Tímidamente levanté la cabeza y vi que mientras todos los demás estaban arrodillados con los brazos sobre el pecho, solo yo me arrastraba con la frente presionada contra el suelo. Todos me miraban como si fuera un bicho raro y me dolió un poco. Bueno, dijiste que nos arrodilláramos, así que simplemente, sucedió. Al parecer, acababa de hacer el ridículo en medio de algo muy importante. Apresuradamente arreglé mi postura y me arrodillé correctamente, momento en el que Sylvester examinó el pasillo sin prisa. Su expresión era estricta y muy seria, a diferencia de cualquier otra que hubieran visto en él antes. Si hubiera sido así la primera vez que lo vi, no me habría sorprendido en absoluto saber que era el archiduque. La mirada de Sylvester se posó en el sumo obispo, con lo cual entrecerró los ojos. Ahora bien, ¿podrías explicar lo que pasó aquí, tío? En un giro sorprendente, Sylvester y el sumo obispo eran parientes. Eso significaba que, si Sylvester me adoptaba, también terminaría relacionado con el sumo obispo. No, gracias. No necesito un tío abuelo como él. Ah, sabía que escucharías, Sylvester. Y así, el sumo obispo contó su historia, que estaba más que un poco torcida a su favor. El conde Vindewald había sido convocado aquí por mi culpa. Terminó en un desastre que trajo a Sylvester de vuelta por mi culpa. Según él, todo fue mi culpa por no dejarme encarcelar. Fue mi culpa que sufriera en las bandas de luz del sumo sacerdote, y todos los problemas en el templo fueron causados por un plebeyo como yo al que le dieron túnicas azules. Al final, aparentemente todo fue culpa del 80%, más el 20% de la culpa del sumo sacerdote. Supuestamente habíamos usado la ausencia de Sylvester para engañarlo y llevarlo a una trampa. Para ser honesto, todo era tan delgado que honestamente tuve que preguntarme si el sumo obispo era simplemente estúpido o no. Como, había estado haciendo casi todas las matemáticas en los libros de contabilidad financieros del templo mientras ayudaba al sumo sacerdote. Sabía bien que no estaba tratando de atrapar al sumo obispo mientras Sylvester se había ido. Eso estaba completamente fuera de lugar. El sumo sacerdote era mucho más aterrador que eso. Conde Vindewald, ¿tiene usted la misma perspectiva? Sylvester preguntó, moviendo sus ojos hacia Vindewald y frunciendo el ceño con molestia después de que el sumo obispo comenzó a repetirse. El sapo quemado estaba más o menos en la misma página que el sumo obispo, culpándome a mí, el plebeyo, por todo. ¿No es irrazonable culparme de esas quemaduras? Quiero decir, vamos. Ahora bien, Ferdinand. Presente su evidencia y testimonio. Como desees. El sumo sacerdote comenzó a enumerar secamente todo lo que había sucedido después de que Vindewald ingresara a la ciudad usando un permiso falsificado.
Incluyó un informe sobre mi ataque en la Ciudad Baja, buscando la perspectiva de mi padre como guardia en la puerta este donde ocurrió el problema por primera vez, lo que fortaleció aún más su testimonio. Como no soy de este ducado, no tenía forma de saber que las reglas habían cambiado o que mi permiso fue falsificado. Fui invitado y vine, nada más. ¿Es eso un crimen? Grindelwald insistió en que el incidente en la Ciudad Baja no tenía nada que ver con él, y que él era solo otra víctima aquí. Auberenfest no tenía idea de que este documento fue falsificado. Pensé con certeza que lo había firmado usted mismo, dijo con una sonrisa forzada mientras sacaba un documento del bolsillo de su abrigo. Karstedt lo recuperó y le entregó el documento a Sylvester, quien lo examinó antes de sonreír. Pude verlo decir diablos, sí, la evidencia se pone, por dentro, lo que me hizo darme cuenta de algo. Había algunos otros documentos que quería que obtuviera de Grindelwald. El conde Grindelwald engañó a Dirk en un contrato de sumisión al afirmar que era un formulario de adopción. ¿Ese documento también contaría como falsificado? Esta niña te está mintiendo. Lo presenté como un contrato de sumisión desde el principio. Un noble como yo nunca adoptaría a un huérfano plebeyo, respondió Grindelwald en el acto, mirándome y llamándome mentirosa. Delia le devolvió la mirada expresando un gran enojo en sus ojos, mientras sostenía a Dirk aún en sus brazos. El sumo obispo y el conde dijeron que era una forma de adopción, y que había 2 capas de pergamino en la parte superior para ocultar el título real. Silencio. Muéstranos el documento. Con la segunda capa de pergamino ya eliminada, no había nada sospechoso en el contrato de presentación. Por consiguiente, no había nada que ocultar, por lo que Grindelwald lo sacó y se lo presentó a Karstedt sin dudarlo un momento. Entonces, Ferdinand, me mostraron un contrato de adopción. El sumo sacerdote fulminó con la mirada a Grindelwald, como si estuviera frustrado porque diría una mentira tan obvia. Mi testimonio como plebeya y el testimonio de Delia como aprendiz de doncella del santuario gris no significaron nada debido a nuestro estatus inferior, pero el sumo sacerdote era un noble, lo que significaba que su testimonio tenía peso. El hecho de que Sylvester le hubiera pedido su opinión mostraba cuánta confianza tenía en él. Grindelwald palideció, habiendo faltado al respeto al sumo sacerdote después de pensar que era solo otro sacerdote azul. Seguramente acabas de leer mal. Además, estamos hablando de un huérfano con el devorador aquí. En este caso, no hay mucha diferencia entre un formulario de adopción y un contrato de sumisión. ¿Me equivoco? Estaba equivocado, pero aparentemente quería fingir que no lo estaba. Los ojos de Grindelwald recorrieron la habitación. Había percibido que las cosas no estaban a su favor, y estaba buscando una salida, que encontró cuando me vio. Sus ojos se abrieron al darse cuenta y me señaló, cambiando el tema de la nada. Más importante aún, te pido que castigues a esa plebeya. ¿Plebeya? Sylvester respondió, con una ceja levantada. El hecho de que haya respondido debe haber hecho que Grindelwald creyera que tenía una oportunidad cuando comenzó a despotricar sobre mí, escupiendo saliva de su boca. Escuché que esta chica Main es una plebeya a la que solo le dieron túnicas azules debido a tu magnanimidad, Au. Sin embargo, se comporta arrogantemente como si estuviera en la cima del mundo. Ella me disparó con su maná. Atacó a un noble, y mató a mis guardias personales que solo lucharon para protegerme. Ella es una plebeya peligrosa y violenta. No puedo imaginar qué vil corrupción pudre su mente. Su discurso fue tan ridículo que no pude evitar pestañear con sorpresa. ¿Qué diablos dice este sapo? ¿Tiene daño cerebral real o algo así? Tú eres quien ordenó a tus soldados que me secuestraran. ¿Ni siquiera recuerdas lo que hiciste hace un momento? No discutas con un noble, plebeya. Grindelwald ladró, mirándome furiosamente. Pero Sylvester solo sonrió. Conde Grindelwald, déjenme aclarar un malentendido muy rápido. Esa chica a la que sigues llamando plebeya es mi hija adoptiva. Ella es... ¿Qué? ¿Una plebeya, adoptada por un archiduque?
Sylvester, ignorando la expresión atónita de Grindelwald, me hizo un gesto. Ya hemos terminado el contrato de adopción. Mine, vamos. Me acerqué a él, y Sylvester tiró de la cadena alrededor de mi cuello, exponiendo el collar con la piedra negra. Y aquí está la prueba de eso. ¿Esta chica es tu hija adoptiva? Sí. Si ella fuera una plebeya, estarías aquí mismo. La ley funcionaría a tu favor. Pero Mine ya es mi hija adoptiva. ¿Sabes lo que eso significa? Su crimen no es solo ingresar ilegalmente a la ciudad capital de otro ducado, sino que también atacó a un miembro de la familia del archiduque. Sus guardias están gravemente heridos y ella dice que la atacaste con maná. Sylvester lanzó un resoplido desdeñoso y luego miró en mi dirección. Dime qué te hizo el conde. No solo me atacó con maná, fui emboscada en la ciudad baja, y él trató de forzarme un contrato de sumisión. Fue entonces cuando me cortó con un cuchillo, le expliqué mientras extendía la palma de mi mano, mostrando la herida que finalmente había dejado de sangrar. Enumeré todo lo que podía recordar mientras veía al sapo palidecer de horror. Los hombres que nos atacaron durante la oración de primavera también eran soldados con devorador obligados a firmar contratos con él. Se quejaba de los peones que perdió al intentar atacarme, tanto ahora como en la primavera. Mi testimonio como plebeya podría no haber significado nada, pero ser hija del archiduque cambió eso, ya sea que fuera adoptada o no, sin mencionar que Sylvester nos había acompañado durante la oración de primavera. El conde Grindelwald seguramente no estaba al tanto del hecho, pero su grupo había atacado directamente al archiduque. Fascinante. Parece que tiene una lista de crímenes a su nombre. Conde Grindelwald está bajo arresto. Tu crimen es haber ingresado ilegalmente a mi ciudad y atacado a mi hija junto a su caballero guardaespaldas, dijo Sylvester en un tono firme que no dejaba lugar a discusión. En cuanto al misterioso ataque a los carruajes durante la oración de primavera, estuve allí con ellos. Se tomará como una declaración de guerra del archiduque de su ducado. Eres un criminal que ha perturbado enormemente la política entre ducados. Serás interrogado. Interrogaré a Oberensbach sobre si tiene la intención de declarar la guerra, y luego se decidirá tu destino. Atrápalo. Karstedt hizo aparecer su varita y la derribó en un tajo agudo, que envió bandas de luz como las que envolvían al sumo obispo volando desde su punta. Grindelwald, con los ojos en blanco y la espuma burbujeando en su boca, fue capturado sin resistencia. Luego Karstedt se dirigió hacia la puerta de los nobles, la abrió y disparó un rayo de luz hacia el cielo. La puerta de los nobles se abrió, y la orden de caballeros, que aparentemente había estado esperando detrás de ella, entró en el templo para recuperar a Grindelwald y al inconsciente Damuel. Fue entonces cuando Sylvester, que los había estado mirando por el rabillo del ojo, desvió la mirada hacia el sumo obispo. Sylvester, ni siquiera sabemos qué mujer dio a luz a Ferdinand. No es necesario que le prestes atención a personas como él. ¿Y cómo te engañaste para adoptar una plebeya despreciable como Mine? No puedo creer que una niña como ella haya corrompido el corazón del archiduque de nuestro ducado. Por favor, cancela la adopción de inmediato, dijo el sumo obispo desde el suelo, arrogante, todavía envuelto en bandas de luz. Esta es mi más sincera advertencia como tu tío y harías bien en escuchar. Por las expresiones exasperadas de Karstedt y Ferdinand, podía decir que esta no era la primera vez que usaba esa línea. Es posible que Ferdinand haya nacido de una madre diferente, pero él sigue siendo mi hermano pequeño. Él es experto y su trabajo es cierto. No quiero que lo desprecies. No puedes confiar en un pariente mestizo. Mi hermana mayor. Tus circunstancias son tuyas. Somos diferentes. ¿El sumo sacerdote es el medio hermano del archiduque y el hijo del último archiduque? Bien, eso explica por qué la orden de caballeros se arrodillaría ante él. Su pasado me tomó por sorpresa. Me imaginaba que el sumo obispo y la madre de Sylvester siempre intentaban interferir en su amistad. Tal vez el sumo sacerdote se había unido al templo debido a algo así.
Eres mi querido sobrino, Sylvester, el precioso hijo de mi hermana mayor. No quiero que sufras ninguna desgracia. Por favor, escuchen mi advertencia, dijo el sumo obispo complacido como un viejo desesperado. Sylvester lo miró con ojos fríos. Soy Auberenfest, y no repetiré el mismo error para siempre. Como archiduque, abandonaré mi simpatía familiar y te castigaré de acuerdo con la ley. ¿Qué? Verónica nunca aceptará esto. Aparentemente, cada vez que el sumo obispo violaba alguna ley, la madre de Sylvester se involucraba y suavizaba la situación para su hermano pequeño. Me había estado preguntando por qué siempre fue tan arrogante y agresivo, pero ahora lo entendía. Realmente podía hacer lo que quisiera cuando la madre del archiduque compensara su falta de estatus. Tío, fuiste demasiado lejos esta vez. Madre ya no puede protegerte. Ella también será acusada de falsificar documentos y ayudar en actos criminales. Parecía que Sylvester estaría acusando a su propia madre para castigar al sumo obispo. Podía adivinar que, en el pasado, su madre solo había protegido al sumo obispo, sin llegar a cometer crímenes que pudieran rastrearse hasta ella. Pero esta vez había desobedecido las órdenes del archiduque y falsificando documentos para permitir el acceso a la ciudad, un crimen claro, independientemente de si el archiduque era o no su hijo. Sylvester, sin duda, tenía la intención de castigar a su madre y su tío de una sola vez. Sylvester, ¿pretendes convertir a tu propia madre en una criminal? No escaparás de un acto tan horrible y leso. Y eso es tu culpa. Sylvester ladró después de que el sumo obispo gritó en protesta. Has cometido tantos crímenes que ya ni siquiera puedo contarlos. Madre te protegió por amor cada vez, y ahora ha llegado a esto. Serás ejecutado por tus innumerables crímenes, y mamá será confinada a su villa. No eres necesario en mi política, concluyó rotundamente. La chispa se desvaneció de los ojos del sumo obispo y miró a Sylvester con una expresión cenicienta, como un fuego que se había apagado. Pero los archiduques no retrocedieron en sus palabras. Llévate al sumo obispo y sus asistentes. Sí, señor. Parecía que, al igual que cualquier delito que cometiera traería castigo a mi familia y a sus asistentes, cualquier delito cometido por el sumo obispo traería castigo a sus asistentes. Los caballeros llamados por Karstedt primero recogieron al sumo obispo restringido, luego fueron a su habitación a buscar a sus asistentes. No estarían en la sección del templo que contiene habitaciones para asistentes a esta hora del día. Las doncellas del santuario junto a la puerta también fueron capturadas, y una de ellas buscó a Delia, quien levantó la cabeza y buscó ayuda desesperadamente. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Bajó la mirada con una sonrisa derrotada, luego le tendió a Dirk. Hermana Main, por favor cuida a Dirk. Su ceño fruncido, ojos bajos y ceño tembloroso le resultaban demasiado familiares. Ella se veía igual cuando me dijo que deseaba haberla salvado también cuando comencé a reestructurar el orfanato. Una punzada de dolor agudo atravesó mi corazón. Le había hecho una promesa en aquel entonces. Le había dicho que estaría allí para ella la próxima vez que estuviera en problemas, que la salvaría cuando lo necesitara. Asentí para mí mismo, luego levanté la cabeza. Lord Sylvester, tengo una solicitud. Vamos a oírlo. ¿Puedo pedirte que no ejecutes a Delia? ¿Por qué? Sylvester preguntó, sus ojos de color verde oscuro ya brillaban con interés. Delia fue simplemente engañada por el conde Vindewald y el sumo obispo. Es cierto que cometió muchos errores aquí, pero no estaba actuando maliciosamente. Sin mencionar que fue solo la asistente del sumo obispo por un breve tiempo, y dada su corta edad, no creo que haya estado involucrada en sus actividades ilegales o la ofrenda de flores. Es cierto, pero ella estaba aquí e involucrada en el corazón de este conflicto, por lo que no puede escapar del castigo. Como hija del archiduque, muéstrame cómo la juzgarías. Su mirada dejó en claro que ella sería ejecutada normalmente si él no estaba satisfecho con mi respuesta, y tragué con fuerza la severidad oculta en la diversión en sus ojos.
Delia volverá al orfanato que juró no volver a visitar si pudiera evitarlo. ¿Eso es todo? Y, no se le permitirá convertirse en la asistente de nadie. Como el único escape del orfanato es tomarse como asistente de alguien, esto significa que ella permanecerá allí por el resto de su vida, forzada a permanecer en el orfanato que tanto odió durante los próximos años. Creo que es un castigo más que suficiente para ella. Sylvester miró a Delia, vio que la sangre se le escapaba de la cara y asintió levemente. Parece que será un buen castigo para ella. Por supuesto. Considere lo hecho. Te lo agradezco. Delia, ahora vivirás en el orfanato. Tu trabajo consistirá en cuidar a los huérfanos que nos traen, comenzando con Dirk. Entendido. Delia apretó a Dirk en un abrazo, y su expresión rígida se suavizó un poco. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.